Yo es que creo que además que yo a los prejuicios le veo dos dificultades o dos peligros. Uno sería, por una parte, que los prejuicios alimentan los estereotipos y entonces pensamos cómo tiene que ser, pues lo que acabas de decir tú, cómo tiene que ser una persona de apariencia asiática, pues tiene que hablar una lengua que no es europea, ¿no? Una persona racializada, negra, pues yo me tengo que cruzar de acera porque a ver estos que han venido en la patera, que han venido, ¿no? Incluso prejuicios o estereotipos mucho más arraigados. Una mujer que vuelve sola a casa, ¿qué hace volviendo sola a casa? Se está poniendo en peligro. No lo pensamos de un hombre, lo pensamos de una mujer. Otros estereotipos como, ¿qué te digo yo? Que las personas bisexuales son promiscuas y que pues, se pueden acostar con cualquiera y que eso es barra libre, ¿no? Son siempre prejuicios que generan estereotipos y que condicionan la vida de la gente. Porque entonces la gente no se siente a gusto siendo quien es, sino se está midiendo siempre con respecto al estereotipo, si corresponde o no corresponde con lo que la gente espera de una, ¿no? Entonces ahí el prejuicio derivado del estereotipo, cuando se fija, lo que hace es limitarte. Eso por una parte. Luego por otra parte veo, los prejuicios no son racionales, los prejuicios son prerracionales. O sea, están instaurados en nosotros de una forma muchas veces ni siquiera expresa. No hace falta que mucha gente te diga, cuidado con menganita que es gitana, sino que a lo mejor te dicen que menganita es gitana y tú ya tienes asociado inconscientemente al hecho de ser gitano pues una serie de prejuicios, ¿no? de conceptos, de estereotipos. Esos estereotipos, como no son racionales y nunca los hemos sometido a un análisis, despiertan mucho el instinto de protección o el miedo. Y cuando hablamos en esos términos, es muy fácil que nos condicionen desde determinadas posturas interesadas en contra de ese tipo de personas, ¿no? Entonces el racismo, la LGTB-fobia y todo ese tipo de cuestiones muchas veces se alimentan y se acrecientan, y eso por desgracia lo estamos viviendo ahora, porque es muy fácil echar leña. Es muy fácil a través de las redes sociales, a través de bulos, generar mayor miedo porque ya hay un prejuicio instalado, ya hay un estereotipo instalado en la sociedad que nunca hemos puesto en cuestión y de repente nos están diciendo, pues, lo que sea, ¿no? Pero fíjate que eso además se utiliza para tapar otras cosas. Estoy pensando en lo que está pasando ahora con el tema de la inmigración y el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias tiene la educación hecha una porquería, tiene la sanidad hecha una porquería, pero con esto de la inmigración, de las pateras, de oye que yo no puedo con estos menas y no sé qué, que se los tienes que llevar, estás tapando todo el problema que tienes con lo que en realidad le interesa a la gente, porque la inmigración, aquí no hay problema con la gente, no ves bronca. Como decía una de Vox el otro día, que van con machetes por la calle de este tamaño y no sé qué rollo, son disparates que están intentando tapar otras cosas. Y oye, que las cosas no son así, es que en realidad cualquier cosa te mete en el prejuicio. Es decir, los canarios son aplatanados, los catalanes son unos agarrados que no sé qué, los gallegos que no sé cuánto, los andaluces, bueno. Entonces dice, claro, es que cuando viene un compañero de trabajo que es andaluz, digo, uy, este tío hay que tener cuidado porque con este no sé qué. Y eso es un prejuicio. Y después cuando lo conoce y dice, oye, que el prejuicio no, o a lo mejor es al revés, y es el ¿cómo se diría? El posjuicio, dices, tenía razón. Lo puede confirmar o no. O no, exacto, ¿no? Y claro, es que como somos gente que la mayoría de las veces nos quedamos con el titular, ¿no? El titular es este, y no profundizamos. Y claro, cuando vemos un titular que dice lo que sea, que está, las ocupaciones, los ocupas, no sé qué, y además son marroquíes, y además son no sé qué. Y la paguita, ¿no? Sí, la paguita, cuando la paguita se la dan a otros, ¿no? Pero dice, claro, y todo esto no deja de ser una estructura, es que estuve leyendo a Gramsci, es una estructura que es
parte de todo. O sea, es decir, lo ideológico, decíamos, lo ideológico es la superestructura que tapa todo. No, no, es que es todo. Porque lo ideológico es también lo económico, es lo político, y claro, es todo lo mismo. Y tenemos que pensar en eso. Y el relato que nos están metiendo ahora es un relato de extrema derecha que nos está matando, nos está llevando a lo peor. Nos está llevando a Gaza, nos está llevando a Ucrania, nos está llevando a situaciones muy complicadas. Y esto no son prejuicios ni leche, esto es la realidad. Sí, además nos está llevando a una polarización, ¿no? En la que en determinadas, yo ya hay, por ejemplo, determinados grupos de WhatsApp de amigos en los que yo prefiero no meter ciertos temas porque sé que entonces se tensiona el chat y puede ser muy desagradable. Con lo cual uno también, ¿no? Estás intentando ahí manejarte porque no te encuentras a gusto. Entonces, claro, eso no es sano, eso no es lógico. Claro, además te pones a pensar en el argumento que tú le vas a dar y es un argumento, pues no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, están ahí en esa historia. Porque el problema es precisamente que no son los prejuicios y este tipo de cuestiones, no son racionales, son emocionales. Apelan primero a lo emocional. Y lo emocional es mucho más, prende mucho más rápido que lo racional. Lo racional es construir un discurso, es reflexionar, es pensar, es tomarte el tiempo, es cambiar tu mirada, es ver hasta dónde nos puede llevar estas cosas, es confiar en que puedes encontrar otro camino diferente del que has transitado. En cambio, la emoción que te lleva a proteger lo que ya tienes, porque es por el miedo, ¿no? A virgencita como estaba, ¿no? Más vale así que otra cosa, y este tipo de cuestión. Y, no sé, a mí me preocupa mucho porque es una labor como muy continuada y que tiene muchísimo altavoz gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación. Y una vez que lanzas el bulo y una vez que lanzas la mentira, vamos a decirlo tranquilamente, que está alimentada en esos prejuicios, ¿quién la para, no? ¿Y quién la desdice? Claro, aunque la desdigas, después a lo mejor pasa mucho tiempo, digo a nivel jurídico, ¿no? Que lo denuncias y te dan la razón a ti y después resulta que es verdad lo que yo decía, pero claro, el bulo ya está hecho. Claro, eso tiene que ver con algo que también dentro de la comunidad LGTBI, pero no solo en la comunidad LGTBIQ, está muy en la actualidad, que es el tema de los delitos de odio, ¿no? Cuando hay una polarización porque los prejuicios se exacerban, es más fácil que haya un delito de odio, aunque haya una ley que te proteja. Si no hay una ley que te proteja es muchísimo peor, porque entonces ya, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, hace poco en Georgia, se promulgó una ley que quitaba derechos a las personas LGTBQ. Al día siguiente apareció asesinada en su casa la modelo trans más famosa del país. Entonces, claro, es que es una cosa va con la otra, ¿no? Cuando hay discursos de odio, claro, hay delitos de odio. El asesinato de 3 lesbianas en Argentina, ¿no? Hace poco. Horrible. Bueno, 3 o 2 o 3. Sí, no sé. Entonces, claro, eso... La cosa es que son tan buenos... La muerte de Samuel en Galicia, ¿no? Sí, sí. No, pero digo que son tan buenos que, digo, la derecha y la extrema derecha. La derecha no existe, ya para mí eso es todo extrema derecha. Es lo buenos que son para decir lo que hacen ellos y culpabilizar a los demás. Es decir, lo que tú decías de la ¿cómo se llama? La separación de unos... Radicalización. O sea, los radicales son ellos. Entonces, polarización. Entonces ellos dicen, no, es que son los de la izquierda los que radicalizan. No, perdona, es que has sido tú. Y son tan buenos y tienen los medios tan a su favor que la gente se lo cree.